como fue el año pasado, lamentablemente este año tenemos que continuar con este visitante que no nos quiere dejar tranquilos, pero bueno, hay ciertas cosas que probablemente han cambiado. Una de ellas es que en cuentagotas, pero han aparecido las vacunas, también han aparecido cepas nuevas, y bueno, reforzar un poco lo que dijimos la vez pasada en cuanto a los cuidados que tenemos que tener y tener algunos conocimientos más sobre si nos estamos enfrentando exactamente a lo mismo o hay cosas distintas y si tenemos que modificar algo en nuestras conductas. Así que para eso otra vez la convocamos a Laura, y nos parece importante para que toda la gente que trabaja en nuestra institución estén al tanto, estén ayornados con lo que está pasando y nos sirva para trabajar a lo mejor un poco más tranquilos. Así que te dejo, Laura. Bueno, Bárbara. Obviamente no repetí, yo la otra vez la charla había sido sobre todo sobre el periodo de incubación, contacto estrecho, algunas definiciones que si ustedes quieren y me preguntan no tengo problema en volver a repetir, pero básicamente esta vez lo centré a la charla en las preguntas que ustedes le enviaron a Horacio. Entonces, empiezo con el primer set de preguntas y bueno, las voy a tratar de ir contestando y si a ustedes les surgen dudas las charlamos porque la idea era que fuera una charla, digamos, interactiva, ¿no? Y la primera es, ¿qué diferencia existen entre virus en la primera y segunda ola? En realidad no hay diferencias en el virus, o al menos, digamos, no estamos todavía en presencia mayoritariamente de una variante viral diferente, sino que simplemente lo que va pasando, y por eso se van haciendo pequeñas olas, es que nos vamos exponiendo cada vez más porque se abren actividades y eso nos expone cada vez más y por lo tanto nos exponemos y cada vez con menos medidas de protección. Pero bueno, pero hay algunas diferencias en cuanto a lo que uno ve en lo cotidiano, y es que en esta segunda oportunidad lo que estamos viendo es que la gente que se interna y que tiene complicaciones más graves son gente más joven que antes. Al principio veíamos gente mayor de 70 años que eran los más golpeados, y en cambio ahora el grupo etario que tiene más complicaciones y que requiere más terapia intensiva es entre los 40 y los 60 años. La gente más grande pareciera como que, si bien requiere internación muchas veces porque tiene neumonía, en general no ingresan a la terapia, no requieren ingresar a la terapia intensiva. Y bueno, lo que estamos viendo, lo que vemos todos los días de la gente que se contagia, es que hay mucha gente joven contagiada, pero yo creo que simplemente es por una cuestión de exposición, y yo creo que cuando pasan estas olas, la gente más grande acata primero las medidas de prevención, primero, aparte por una cuestión lógica, porque muchos son jubilados, no son laboralmente activos, entonces pueden hacerlo, mientras que la gente más joven, la que está más expuesta por una cuestión laboral y además por una cuestión social también, y que tiene que ver con una idiosincrasia de cada uno de esos grupos etarios, ¿no? Así que la diferencia es que probablemente lo que yo estoy viendo aparte es que esta segunda ola es mucho más, no sé si ustedes escucharon ayer lo que dijo Fernández, contó que había habido en lo que era AMBA, hace 5 semanas había 50.000 contagiados y ahora después había 150.000, o sea, se triplicó en el curso de semanas, ¿no? Entonces habla de que la aceleración de la curva es muchísimo mayor que lo que vivimos previamente y claramente por una cuestión de exposición. Ustedes recuerdan que en noviembre había mucha menos gente en la calle y en todos lados, y ahora es un movimiento normal, ¿no? ¿Por qué en una familia no todos se contagian? Bueno, esto es de un trabajo que se hizo, bueno, en donde se analizó lo que era la transmisión en los hogares, y lo que se vio, que esto además se confirma en la literatura en muchos trabajos, es que la tasa de transmisibilidad es entre un 15 y un 20%, o sea que en una casa por ahí no se van a contagiar todos, ¿sí? Que los mayores son los que más se contagian, ¿sí? Pero que cuando los más chicos se contagian, si bien se contagian menos,
también desarrollan síntomas, porque hay mucha bibliografía, ustedes habrán escuchado que los más chiquitos no se contagian menos, que contagian menos a su vez, y en realidad no hay nada de eso comprobado. Lo que sí claramente los nenes, los más chiquitos, tienen cierta resistencia inmunológica a desarrollar formas sintomáticas de COVID, ¿no? Y la otra cosa que ya se sabe es que los asintomáticos son menos, transmiten menos probablemente, o sea, son menos transmisores, simplemente porque tienen una carga viral menor, por eso son asintomáticos, y tienen menos síntomas, y por eso también transmiten menos la infección, mientras que las personas muy sintomáticas, que tienen mucha tos y que están muy sintomáticas, son mucho más transmisoras, ¿no? Y la otra cosa que también se ha ido viendo es que las personas contagian mucho más en el periodo presintomático. Y esto probablemente es porque en el periodo presintomático, que es 48 horas antes del desarrollo de los síntomas, también, se cuidan menos, y también las personas que las rodean se cuidan menos que cuando ven que una persona tiene algún síntoma, ¿no? Después había otra pregunta acá, que era cómo debemos cuidarnos en esta segunda ola. Bueno, esto es claramente, nos tenemos que cuidar igual que en la primera, más que en la primera, porque estamos mucho más expuestos. Ustedes recuerden que en la primera, en la mayoría de los lugares, trabajábamos por grupos, ¿sí? Trabajamos por cuadrillas, que eso no se va a volver a hacer, porque creo que tenemos que aprender a trabajar digamos, a pleno, porque como dice Horacio, esto sigue y no sé cuánto tiempo más va a seguir, así que no podemos dejar de trabajar mucho tiempo más. Y lo que se demuestra en la literatura es esto de que se asemeja a digamos, las medidas de prevención son como un gran queso gruyère, en donde cada medida tiene sus agujeros, o sea, tiene sus falencias, pero que cuando uno junta todas las medidas conforman un bloque que es sólido y que previene realmente la infección. Y entonces, ustedes vean este pedazo de queso suizo donde, bueno, donde hay una medida que es la distancia física, la otra medida es el barbijo, los tapabocas, la higiene de manos después de toser, el hecho de evitar los espacios, los concurridos, evitar tocarse la cara, el hecho de hacer mucho hincapié en la detección y detección de mucha gente para poder aislar a la gente, la ventilación, la información y la concientización de la gente, la cuarentena y el aislamiento y las vacunas. O sea, todo, fíjense que la vacuna es simplemente una fetita más de ese queso. Porque, bueno, lo que estamos viendo que la vacuna tiene sus fallos. Recuerden que, yo después les voy a mostrar, pero recuerden que la eficacia no es del 100%, sí está claro que la eficacia es muy grande a la hora de prevenir la enfermedad grave, pero que tiene sus fallos, y todos conocemos personas vacunadas con una dosis y más, y algunas con 2 dosis que se han contagiado igual. Todo tiene que ver con la exposición, por eso es importante que para minimizar la exposición, o sea, estando vacunados, nosotros tenemos que minimizar la exposición cumpliendo con todas estas medidas, ¿sí? Esto es muy importante. Después había otras preguntas en cuanto a la ventilación. Acá había una pregunta, ¿cómo podemos hacer si trabajamos en una ventilación que no tiene ventanas? ¿Cada cuánto hay que ventilar? ¿Y qué pasa con los ventiladores en las habitaciones donde no circula el aire? Bueno, lo que está claro es que lo ideal, yo ya lo había hablado con ustedes la primera vez, es que haya ventilación. Y si en lo posible que la ventilación pueda ser, supongamos que haya una puerta y una ventana donde el aire circule de uno a otro. Que lo que está claro además es que, digamos, hay que mantener esa ventilación incluso aunque nos suponga cierto malestar, por ejemplo, en invierno, porque la ventilación es fundamental. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de que el virus se transmitía a través de las gotitas que uno expele cuando habla? Esas gotitas que uno expele y que uno a veces puede ver, están cargadas de virus. Y esas gotitas son gotitas pesadas que caen cuando yo hablo, cuando toso, caen a una distancia variable, depende de la fuerza que hago para expeler esas gotitas. Por ejemplo, si yo toso,
van a caer a mayor distancia que si hablo. La distancia mayor a la cual esas gotitas caen es la distancia que se considera la distancia social, que es la de entre 1,5 y 2 metros. Pero había otra forma que yo les había comentado, que era la aerosolización, ¿sí? La transmisión aérea, que es cuando el virus está en gotitas tan chiquititas que son muy livianitas y que pueden estar dispersas en el ambiente. Y esas son las que por ahí tiene una persona que tiene una gran carga viral o que está muy sintomático, también expele esas gotitas, y esas gotitas quedan por ahí en el ambiente, ¿sí? Y cuando uno pone un ventilador, por ejemplo, el ventilador, si yo estoy infectada y tengo el ventilador atrás mío, va a empujar las gotitas hacia la persona que está enfrente mío. Entonces, por ahí los ventiladores de techo son mejores, ¿sí? Porque digamos, vehiculizan el aire que está arriba de la habitación y no el aire que está entre las personas, pero siempre, aunque se usen ventiladores, se recomienda tener una puerta o una ventana abierta. Y cuando uno trabaja en una habitación cerrada, habría que trabajar de a uno, porque no hay forma de ventilar una habitación cerrada con 2 personas, es imposible de prever estas formas que yo les decía de transmisión. Fíjense ustedes acá, las recomendaciones son que haya una persona cada 2,25 o 4 metros cuadrados, ¿sí? En donde no haya ventilación exterior, reducir la ocupación, o sea, lo ideal es que trabaje una sola persona y que cuando esa persona se vaya, mantener aireada la habitación por al menos 1 hora, ¿sí? Porque es difícil y si se puede, empujar el aire con ventiladores para que salga el aire más rápido. Bueno, y después lo que yo les decía, abrir las ventanas, ¿sí? Permanentemente, aún aunque haga frío. Estos son los sistemas centrales de ventilación, pero esto se refiere a sistemas que tienen recambio de aire, que son muy pocos los lugares que los tienen. Les diría que básicamente estas medidas hay muy pocos lugares que contemplan el hecho de extractores que sacan el aire, ¿sí? Que sacan el aire y lo renuevan, que meten aire y sacan aire. Eso en cuanto a ventilación. En cuanto a, bueno, vamos al segundo set. Ustedes me interrumpen o si quieren charlamos después. Segundo set de preguntas es ¿qué pasa con las nuevas variantes? Bueno, para entender lo que son las variantes, ustedes tienen que entender que los virus son partículas muy chiquititas que en general lo que tienen es, este virus es un virus ARN, pero bueno, los virus tienen material genético que está envuelto por una capita, que es la pared que los recubre, que la membrana que es protectora. El virus es un organismo muy sencillito que necesita invadir una célula para poder reproducirse y que en general tienen una vida, o sea, viven cada virus tiempos muy cortitos, media hora a 1 hora, y que para mantener una población viral que está produciendo una infección, tienen que replicarse permanentemente. Y en esa replicación activa, ustedes imagínense una gran cantidad de virus que está produciendo pequeños viriones todo el tiempo, hay errores en esa producción, ¿no? Porque ustedes imagínense que a veces hay virus que están 10 a la 2, tienen una replicación de viral de 100.000 virus en un día. Y en esas 100.000 copias virales que hay errores en la estructura genética del virus. Esos errores son las famosas mutaciones, ¿sí? Esas mutaciones pueden ocurrir, esos cambios en el virus pueden ocurrir en una región del material genético que no le produzca nada, que no signifique nada para el virus. Puede que esté en una región, por ejemplo, del virus que sea la responsable de producir la cubierta que protege el virus, y bueno, ese va a ser un virus que no va a ser viable, porque no va a tener una cubierta protectora. O, por ejemplo, que implique que el virus, que ese virus se reproduzca a una tasa mucho menor, o, por ejemplo, como ha aparecido en las nuevas variantes, modifican la estructura del virus de tal forma que se une mejor a los receptores de la célula huésped. Y eso es lo que ocurre con algunas de las variantes virales que han aparecido. O sea que el fenómeno de mutación es un fenómeno natural.
en una población viral de millones de virus va a haber mutaciones, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de evitar los contagios y sobre todo de intentar vacunar a toda la población porque, que se pueda, porque bueno, lo que se sabe, por ejemplo, hay países como Brasil que tienen una epidemia descontrolada y es probablemente en esos lugares donde surja la mayor posibilidad de variantes, de aparición de mutantes y de variantes. Por eso es que se está tan preocupado en el mundo por acelerar la vacunación y por esto de controlar la epidemia, porque bueno, porque si no va a ser imparable, imagínense. Sí. Además, imagínense que ustedes tienen una variante, supónganse que tiene una susceptibilidad a la vacuna menor. Ustedes vacunan a una población, entonces los que se infecten se van a infectar con esa variante que es resistente. Entonces, ¿cuál va a ser la variante que va a circular mayoritariamente en un segundo tiempo? La que es resistente. Y esa va también a mutar. Y así es cuando, digamos, si no, es muy difícil y es preocupante por eso, ¿no? Por esta cuestión de las mutaciones que son comunes a todos los virus. En el virus de HIV pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa que, bueno, hay una cuestión de transmisibilidad que hace que este virus sea mucho más efectivo a la hora de transmitirse por la forma de transmitirse que el virus del HIV, ¿no? Claramente. Ahora yo les voy a contar, estas son algunas de las mutaciones que más preocupan. Esta, que es la que surgió en Inglaterra, y esta, que es la de Manaus. Estas dos son las que se han encontrado en nuestro país. Esta no, la de Sudáfrica no todavía. Esta variante, la de Inglaterra, en menos proporción que la variante de Manaus. Esta variante de Inglaterra pareciera que tiene algún incremento también en la severidad, ¿no? Algunos hablan de hasta un 30% más de severidad en cuanto a complicaciones y a cuadros clínicos que el virus naive, digamos, que el virus original. Y esta, que es la de Manaus, es una variante que tiene una gran transmisibilidad, por esto que yo les digo, que les cuento, que tiene modificado a nivel de la proteína Spike, que hace que sea muchísimo más eficiente a la hora de acoplarse con la célula huésped. Por lo tanto, por ahí con menor inóculo sería mucho mayor la posibilidad de infectarse. No, ¿por qué les puse esta acá? No, bueno, esta es la variante P1, que es una de las que más preocupa, la de Manaus. Por ahora, aparentemente, por los estudios que hay, todas tendrían susceptibilidad a la vacuna. Y por lo menos lo que uno lee es que habría esta susceptibilidad, si bien por ahí sería menor, pero todavía seguiría protegiendo la vacuna frente a formas graves, ¿no? Que es una de las cosas que nos preocupa, ¿no? Creo que esto es, a ver, claro, bueno, esta es la variante P1, que es la de Manaus, la brasilera. Fíjense lo que yo les decía, tiene mayor eficiencia de adherencia a las células humanas, tiene potencia la adhesión viral a las células dianas del hospedero y evade el reconocimiento de anticuerpos específicos, o sea, el virus se va haciendo claramente mucho más eficiente a la hora de transmitirse, y entonces las variantes mutantes compiten con las naive y obviamente le van a ganar, ¿no? Y se van a transmitir, y entonces el gran riesgo es que probablemente por ahí dentro de un año todas las variantes que observemos, las infecciones que observemos sean por esta variante. Esto, digamos, tendría una forma de control que sería la vigilancia de las variaciones. Ustedes saben que, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, ustedes saben que nosotros nos vacunamos todos los años porque hay una variación de cepas anual, ¿no? Hay una variación en las cepas que nos infectan. Y esas variaciones se detectan por vigilancia, o sea, en todos los países hay centros, incluido el nuestro, hay centros que están vigilando y detectando a las variantes resistentes. Entonces la vacuna se confecciona en base a lo que circula. En el hemisferio norte ven lo que circula en el hemisferio sur y ya saben qué es lo que va a circular ese año en base a las distintas vigilancias.
Probablemente con esto vaya a ser lo mismo. Va a haber que hacer vigilancia de lo que está circulando y cuando uno escucha a los que hacen vacunas, a la gente que hace vacuna, aparentemente no es tan difícil cambiar la estructura de las vacunas para cambiar, para que cubran las nuevas variantes. O sea que se podría hacer una vigilancia y anualmente, por ejemplo, vacunarnos frente a las variantes que están circulando mayoritariamente en los distintos países. O sea que no todos son malas noticias, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les decía. La variante de la P1 aumenta la posibilidad de transmisibilidad, ese parece ser la característica más dominante. La neutralización de las vacunas, acá no están los datos de la Sputnik, no lo encontré, pero en el resto de las vacunas parece que disminuye la neutralización y aumentaría la posibilidad de hospitalización simplemente no porque sea más, no porque produzca cuadros más graves, sino por la posibilidad de reinfección, ¿no? Y lo que sí, habría una disminución de la sensibilidad a otras terapéuticas, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que nosotros no usamos, y al plasma, ¿no? Al plasma y al suero hiperinmune, porque bueno, porque estaría el suero hiperinmune y el plasma se basan en la protección de anticuerpos frente a la variante primordial, a la variante inicial o salvaje o naïve, como le quieran decir. Eso en cuanto a las variantes. Por eso sigue siendo muy importante lo que yo les digo, o sea, a pesar de la vacuna, hay que seguir protegiéndose, ¿no? Por esto de la ventaja selectiva que tienen las nuevas variantes frente a la variante naive, en cuanto a la posibilidad de transmitirse y en cuanto a la posibilidad de escape a la inmunidad que confiere la vacuna. Miren que les digo, la segunda. Los que tienen una dosis de vacuna tienen protección. Bueno, vamos a ver ahora, que tengo otro cuadrito hecho. ¿Dónde está? No, donde les cuento, donde les cuento algunas de las características de las vacunas que están circulando en nuestro país, que le estamos administrando. Y fíjense, esta es la de AstraZeneca, ¿sí? La de AstraZeneca es una vacuna muy parecida a la Sputnik, porque se basa en un vector viral, que es un adenovirus. A ese adenovirus se le pone la proteína, la spike, y ese adenovirus es el que va a vehiculizar, digamos, la proteína para que determine provoque una respuesta inmunológica. La de AstraZeneca está basada en un adenovirus de chimpancé, y la Sputnik está basada en 2 adenovirus diferentes, ¿sí? Un adenovirus, ¿por qué esa variabilidad en la Sputnik? Porque lo que ellos decían es que como el adenovirus es un virus que frecuentemente produce infecciones, resfríos, infecciones gastrointestinales, lo que ellos decían es, bueno, si por ahí existe la posibilidad que uno tenga cierta inmunidad frente al primer adenovirus, es muy poco probable que también esa inmunidad sea contra el segundo adenovirus. Por eso es que se bustea, o sea, con otra dosis, con otro adenovirus diferente. Esa es la característica de la Sputnik y probablemente esa sea la ventaja que uno ve en las series en cuanto a eficacia, ¿no? Esa diferencia. Fíjense, la de AstraZeneca tiene una eficacia de un 70% a los 14 días luego de la segunda dosis. En relación a la AstraZeneca, lo que se vio es que hubo un grupo español que vio que si aumentaba el tiempo entre las 2 dosis, había mejor respuesta inmunológica, ¿sí? Por eso que también ahora se está jugando con esto de que dar una dosis y bustearla a los 3 meses, porque en realidad hay varios trabajos que dicen que sí, que es mejor la respuesta cuando se espera un poco más entre dosis y dosis, ¿sí? Que eso con la Sputnik yo al menos no he leído nada. Esa es la AstraZeneca, ¿sí?
La Sinovac, esta es la de Chile, que habrán escuchado, que es una vacuna a virus, con virus muertos. No hay ninguna vacuna con virus atenuado en COVID, ninguna, todas son virus muertos. Es decir, que esto no es un problema para la gente que tenga un inmunocompromiso, ni para nadie, porque son virus muertos. Esto, fíjense acá, la eficacia es del 50%, ¿sí? Pero los chilenos publicaron hace poquito, lo deben haber visto, un trabajo en donde lo que vieron es que la eficacia después de la primera dosis es bajísima. O sea, la producción de anticuerpos después de la primera dosis es bajísima y sí tienen una eficacia entre un 50 y un 70% después de 2 dosis de vacuna. Eso es lo que estuvieron viendo ellos. La Sputnik es la que aparentemente tiene mayor eficacia, sin embargo, estamos viendo casos de infecciones, ¿no? De fallos del Sputnik. Bueno, lo que no les mostré creo que está acá, la infección severa, vieron acá de la AstraZeneca, fíjense que todas coinciden en tener una protección muy importante para la enfermedad severa o grave. La Sputnik también, ¿sí? La eficacia es muy alta, después de la primera dosis un 70%, y después de la segunda dosis es de casi un 92%. Hay que ver, estos son los datos de los estudios de investigación. Después en la vida real cambia muchísimo la cosa, como con casi todos los medicamentos, ¿no? Y seguramente no son todos los grupos iguales. Cuando ustedes ven por aquí los grupos en otras vacunas, los grupos de mayores de 60 años, la eficacia de todas las vacunas es menor en ese grupo etario. Y en los inmunocomprometidos probablemente también sea menor, ¿no? Pero seguramente en la vida real estas cifras no se mantengan, porque es lo que pasa con todas las vacunas. Para que ustedes se den una idea, la vacuna de la gripe tiene una eficacia entre un 40 y un 70%, ¿sí? No es de un 100%. Bueno, esta de Janssen nosotros no la tenemos también, y esta es la Sinopharm, que es la vacuna que nosotros sí tenemos, que le dicen la China, pero bueno, en realidad es una vacuna a virus inactivado, que tiene una eficacia menor que la de vectores por lo menos que la Sputnik, ¿no? Que la de tecnología de vectores. Esperen que volvemos a las dos preguntas. Bueno, que el que ya tuvo COVID y está vacunado se puede volver a infectar. Este es el que menos probablemente se infecte, porque todos los estudios coinciden en que la persona que tuvo COVID y se vacunó tiene una respuesta de anticuerpos impresionante. Y estos son los que no se benefician de una segunda dosis de vacuna. O sea, lo que se ha visto es que tienen COVID, se vacunan, la respuesta de anticuerpos tienen una respuesta de anticuerpos después de haber tenido de COVID, cuando después que se vacunan, la respuesta pica, pero impresionante, y se ponen una segunda dosis de vacuna y la respuesta no sigue aumentando, no es exponencial, ¿sí? O sea que el que tuvo COVID está vacunado es el que menos probablemente se pueda volver a infectar, y probablemente menos se pueda reinfectar, porque probablemente, si bien se infectó con una variante y se vacunó para una variante, al tener tantos anticuerpos, probablemente eso le sirva para no reinfectarse, ¿sí? Es muy probable que este sea el que menos riesgo tenga. No sé qué va a pasar con los que se vacunaron y tuvieron COVID, ¿sí? Al revés, yo no sé si es lo mismo, ¿no? Presumo que sea probablemente lo mismo, pero no lo sé. En el otro grupo, bueno, no, creo que de este no me quedaba, esperen que reviso. Ah, sí, lo de las reinfecciones. Una preguntita antes de salir de las vacunas. Decime. Algunos de nosotros en el hospital nos midieron anticuerpos, pero no sabemos si son muchos o pocos, porque nos tiran números que no sabemos qué es lo que representan.
En general, la media tiene entre 4, nos dieron valores entre 4 y 6, 7. Y después hay algunos que pican a 11, 12, pero no sabemos si eso es mejor, peor. Nosotros tampoco, Horacio. Ajá. Todavía no hay un set point de anticuerpos, ¿viste? Como la hepatitis B, que uno sabe que tiene que tener más de 10 o menos de 10 y que ahí está el punto de corte. No hay todavía, supongo que eso va a surgir de los estudios en los que se vea, ¿viste? Los que se infectaron, a ver qué nivel de anticuerpos tenían, y, y eso, ¿viste? Eso estoy pensando ahora, que nosotros, al menos no hay todavía ningún protocolo en el cual nos pidan que midamos los anticuerpos de los que se infectaron, ¿viste? Teniendo las dosis de vacuna. Que en realidad estaría bueno para hacerlo, porque se me está ocurriendo, ahora que vos me contás, se me está ocurriendo que sería una buena forma de ver eso, ¿viste? Y nosotros lo podemos llegar a ver en el hospital incluso. Pero todavía no hay nada de eso, nada, nada. Y después la otra cosita, el que se vacunó, ¿puede donar plasma? En realidad tampoco sabemos de eso, ¿viste? Tampoco lo sabemos. Si esos anticuerpos tienen el mismo valor que los que... Viste que también lo del plasma lo del plasma se revisó. Yo creo que cuando tuvimos el primer encuentro con ustedes, el plasma era una terapéutica, bueno, creo que era la primera línea. Después Sí. salieron varios trabajos en el mundo. Acá en Argentina se hizo un trabajo muy interesante en el hospital italiano, a doble ciego, lo hicieron muy, muy bien. ¿Viste? O sea, hacían la infusión de plasma y versus placebo y la protegían para que no se viera. Estuvo muy bien hecho, muy prolijo y no demostró ningún beneficio, ¿no? En los pacientes a los cuales uno infundía plasma, que en general eran los que estaban entre el día 7 y más del día 7 de infección por COVID, del inicio de los síntomas, no de infección por COVID. Lo que después sacó el ministerio, porque es lo que se demostró, es que por ahí en los primeros días podría ser útil la infusión de plasma en los pacientes mayores de 75 años, pero los primeros 3 días, con lo cual es una cosa absolutamente impráctica porque no se lo vas a hacer a una persona que recién inicia, no le vas a hacer transfusión de anticuerpos, de plasma. Seguro. Así que el plasma quedó un poco relegado como terapéutica, por esto que yo te digo, porque la verdad que la evidencia actual es que no sirve. Así que, viste, lo de la donación de plasma no lo hemos estimulado demasiado nosotros a la luz de que no ha habido realmente muchos cambios en la mortalidad de los pacientes. Y tiene sentido cuando uno piensa cómo es la dinámica de la infección, porque vos los primeros días de la infección son los de la dinámica viral, o sea, ahí vos lo que tenés es que todas las manifestaciones son porque es replicación viral, es un cuadro gripal y todas las manifestaciones clínicas son porque el virus produce una invasión del epitelio respiratorio, produce un cuadro inflamatorio y esas son las manifestaciones. Después de eso, después del día 7, aparece lo que se llama la etapa inflamatoria. Y ahí es cuando sobrevienen las complicaciones, porque hay ahí sí lo que se llama tormenta de citoquinas y se desencadena un fenómeno inflamatorio que es el responsable de todas las manifestaciones, todas las complicaciones. Y ahí ya no tiene nada que ver que vos le pongas anticuerpos, porque en realidad lo que está determinando la mala evolución es la respuesta inmunológica exagerada del huésped. Por eso es que es lógico lo que pasó con el plasma, ¿no? Esto, bueno, te cuento por el tema de la pregunta. La otra cosa es que fíjense en esto, dice que, bueno, que esto, más del 90% de los pacientes COVID recuperados desarrollan anticuerpos. Los que tienen mayor posibilidad de desarrollar anticuerpos que tuvieron COVID son los que tuvieron un cuadro más severo. Los que tienen cuadros asintomáticos y leves son los que menos probabilidad tienen de haber desarrollado una buena respuesta inmunológica protectora. Esto quiere decir que los que tienen un cuadro sintomático leve también tienen mayor probabilidad de una reinfección. La otra cosa es, bueno, es que esto va ligado a una de las últimas preguntas, es el tema de las reinfecciones.
La respuesta de anticuerpos se habla, hay varios trabajos, pero los últimos trabajos dicen que hasta 6 a 8 meses podría durar la respuesta protectora de anticuerpos. Sin embargo, nosotros lo que tomamos así todavía como tiempo son 3 meses. O sea, nosotros decimos, bueno, si vos tuviste COVID hace 3 meses, en los últimos 3 meses, es poco probable que vos tengas una reinfección, ¿no? Así como medida, es lo de ahora, lo actual, por ahí después se ve otra cosa. Y en cuanto a las reinfecciones, fíjense, acá hay un trabajo que les traje, en donde, bueno, se analizan muchos casos y fíjense que lo que ellos ven acá al final es que el riesgo de reinfección es del 0,02%, ¿sí? La tasa de incidencia 0,36. O sea, la reinfección es muy poco probable. Pero además, dentro de lo poco probable que es muy difícil hacer el diagnóstico de reinfección también. Porque, a ver si lo veo acá. Esperen, no, yo lo había sacado. Por varias cosas. Por esto, porque acá fíjense en el punto 4. Hay muchas personas, muchos, pero varios casos, que siguen con una PCR persistente a través del tiempo. Y eso no significa que esas personas sigan infectadas, simplemente hay una cuestión de persistencia, siguen teniendo fragmentos de ARN, no son contagiosas, no tienen la infección, pero cuando uno las testea, tiene una PCR positiva, ¿sí? Generalmente con valores de CT alto, o sea, con cargas virales bajas. Y esos pacientes se han estudiado y no tienen un virus con capacidad replicativa. Esa es una de las causas por las cuales ya no pedimos más PCR de hace muchísimo para dar el alta, porque sabemos que hay pacientes que siguen teniendo PCR positiva en el hisopado y que eso no significa que no estén curados, ¿sí? Entonces, por ahí a veces uno tiene un paciente que tiene una PCR persistentemente positiva y tiene un cuadro viral de otra causa y es muy difícil hacer el diagnóstico de reinfección en ese contexto, ¿no? Porque a mí me ha pasado y la verdad que la única forma es mandar el virus a secuenciar y compararlo con el que tenía antes para ver si es el mismo virus, si es diferente la cepa, para ver si es, digamos, si es una reinfección. Por eso es muy difícil o sea, si bien es rara, también es difícil hacer el diagnóstico. Nosotros en el hospital hemos tenido varios casos, pero bueno, la verdad que los desestimamos porque eran dentro de los primeros 3 meses, parecían cuadros relacionados más con que virales por otra causa y bueno, la verdad que los desestimamos como reinfecciones, ¿no? Y por otro lado, también los pacientes que tienen los post-COVID, que ahora vamos a hablar un poco y les voy a contar algo de eso, muchas veces tienen, aunque hayan tenido cuadros leves, quedan con secuelas pulmonares. Incluso si ustedes le hacen tomografías, tienen tomografías donde muestran secuelas pulmonares. Entonces muchas veces esos pacientes, por ahí a veces tienen cuadros pulmonares porque se agarran una neumonía y porque quedaron secuelados y uno les hace una PCR y viene la PCR positiva y no es una reinfección. Es muy difícil el tema de las reinfecciones. Van a escuchar mucha gente que dice, bueno, que dice, yo me reinfecté y en realidad probablemente es lo que yo les digo, es más probable que sea una PCR persistente con otro cuadro viral que realmente una reinfección. Creo que... Decime. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre vacunas antes que cambiemos el tema? Decime. Unos cuantos pacientes que me preguntan si pueden o no vacunar, si tienen recomendación o no para vacunarse. Que son pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama y que están en neoadjuvancia. O sea, tienen el tumor todavía, están en quimio, o algunas de ellas están en hormonoterapia, nunca hicieron quimio, tienen el tumor en la mama, pero están en hormonoterapia. Sobre todo pacientes amiosas en muy buen estado en general, pero que, bueno, decidieron no operarse y están en hormonoterapia. ¿Qué consejos les doy a esas pacientes?
Yo que se vacunen. El tema es que el problema, ¿sabes cuál es? Es que probablemente tengan menor respuesta inmunológica a la vacuna, ¿viste? Tienen mucha menos chance, como con casi todas las vacunas, la eficacia seguro es menor que en otros pacientes, ¿sí? Pero, eh, pero probablemente tengan más riesgo sí, de complicaciones, ¿sí? Si se infectan con COVID, sobre todo si suman factores de riesgo, ¿viste? Si son añosas, por ahí con cierto grado de obesidad, pero seguramente también, si bien tiene menor eficacia la vacuna, les va a prevenir las formas graves. Es probable que se infecten, pero no se van a infectar no van a tener complicaciones graves. Mi recomendación es que se vacunen. Aún cuando tienen el tumor. Bien, perfecto. Sí, sí, porque en realidad, viste, por ahí existe la fantasía de que les vaya a hacer algo malo. No, lo que sí probablemente tenga menor eficacia. Ok, ok. Gracias. ¿Ah? No, de nada. No sé si me quieren preguntar algo más de las vacunas. A ver, acá creo que tengo un cuadrito. Yo quería preguntarte algo, porque tal vez Decime. lo dijiste y ante tanta información no lo terminé de procesar. ¿Se sabe cuánto es el periodo de protección que tienen las vacunas que se están aplicando? Por ejemplo, No. qué sé yo, la antiviral que vos te das para la gripe, sabés que te la aplicás cada un año más o menos, y bueno, uno entiende que ese es el periodo de protección que te brinda esa vacuna. Pero de estas vacunas que se están aplicando para el COVID, ¿se sabe o todavía es incierto? No, lo que probablemente pase lo mismo que lo que vos me decís del ejemplo del antigripal. En realidad la vacuna antigripal no es que se pone anualmente porque deja de ser eficaz, ¿sí? El efecto protector, sino porque cambia la circulación de las cepas, ¿sí? Cambian, todos los años cambian, Ah. hay un cambio que además cada 10 años aparece otra cepa. O sea, hay variantes, ¿sí? Anuales. Y cada 10 años aparece otra cepa, como pasó con la gripe A. Eso ya está, ¿viste? Eso es por una cuestión también de mutaciones y de mutaciones incluso entre las mismas variantes que están circulando. Entonces, en realidad, la vacuna antigripal vos te la tenés que poner todos los años porque te protege contra variantes diferentes, ¿sí? No porque deje de ser eficaz o porque caigan los anticuerpos, ¿sí? Vos fíjate que todos los años se publica la vacuna de este año tiene para la cepa A de la gripe A, tiene tal, es la California, la B, la Hong Kong, la variante Hong Kong, porque es igual que esto, ¿eh? Las variantes hasta tienen el nombre de los lugares donde se identificaron. Y en realidad es lo que yo les contaba de que esto es porque se hace una vigilancia mundial, ¿sí? De qué es lo que está circulando. Por ejemplo, nosotros ahora, la vacuna antigripal que va de este año está hecha en base a lo que circuló en el hemisferio norte en el invierno, ¿sí? Entonces, se hace con esas variantes, perdón, y porque es lo que seguramente vamos a tener nosotros circulando. Mientras tanto, el hemisferio norte va a fabricar sus vacunas para el invierno en base a lo que vaya circulando en otras partes del mundo. Yo la verdad que eso no sé, pero viste, ya está, eso es todo un trabajo epidemiológico y por eso es que vieron, las vacunas tardan a veces en producirse porque se producen estacionalmente. Entonces, por ahí es difícil hacer una producción de vacuna de una estación a la otra. Por suerte este año, no sé qué pasó, que ya tenemos las vacunas, ahora ya las están colocando. Pero es probable que con estas vacunas, antes de que pierdan eficacia inmunológica, haya que hacer otra vacuna que cubra otras variantes diferentes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto, perfecto, entendido. Clarísimo, ¿Sí? gracias. Sí, sí. No, de nada. Por eso le decía que la mala noticia es que seguramente las variantes en poco tiempo se van a comer a la cepa salvaje porque claramente tienen una eficiencia y una eficiencia que surge de una presión selectiva que la hace mucho más eficaz para transmitirse, para producir y va a saltear la vacuna. Pero que cuando eso suceda, la industria farmacéutica
dice que no es difícil adaptar las vacunas, la tecnología, la plataforma de vacuna a las nuevas variantes. Y como además la industria se está ayornando para producir las cantidades de vacunas que necesitamos, ¿sí? Probablemente no sea una complicación, sea mucho más complicado que esta vacunación inicial. No sé si se entiende lo que les digo. Porque ustedes piensen que ahora el tema de las vacunas es producir tanta cantidad de vacunas de un momento, digamos, estamos hablando que en diciembre, ¿se acuerdan? Hablábamos de que estaban terminando los estudios fase 3. Enero y febrero para producir una vacuna de distribución mundial, o sea, no una, bueno, varias, pero no hay, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, Richmond va a sacar ahora una vacuna que es igual al Sputnik. Pero yo hablé con el visitador de Richmond el otro día y le digo, bueno, la vacuna no, me dice 1 año. 1 año porque no tienen ni la preparación, ni la industria, ni nada todavía preparado para semejante cantidad, o sea que es probable que esto de la vacuna, que ahora nos está costando tanto, que va tan lento por la cuestión de la producción, de la industria, de todo lo demás, en 1 año sea mucho más fácil y más dinámico. Y yo escuché la otra vez que para llegar al 75% de la población mundial vacunada se necesitan 11.500 dosis de vacunas y van por 650 millones. 11.500 millones de dosis de vacunas y van por 650 millones. Es decir, está vacunado menos del 6% del mundo. Lo que a uno le hace pensar que esto va para muy largo. Y es complejo. Pero, no, pero es cierto. Decime. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, me pusieron la de Oxford, la vacuna de Oxford. Sí. Se supone que yo, en mi tiempo prudencial, tendría que recibir la segunda dosis. Sí. Suponiendo que todo esto que vos estás explicando, lo de las variantes, las nuevas cepas, bueno, y nos tenemos que seguir vacunando anualmente. ¿Tiene que ser con la misma o puede ser con otra variante, otro tipo de vacuna? No, sí, bueno, es una buena pregunta. Por un lado, digamos, si empiezan a surgir las nuevas variantes, por ahí es probable que vos puedas recibir otra vacuna sin que interfiera, digamos. Es más, hay estudios, viste, de intercambiabilidad de vacunas, que es lo que vos estás preguntando, de vacunas que por ahí se podrían complementar. Por ejemplo, los chinos están hablando de poner una dosis, ¿sí? de la vacuna de ellos, que es un virus muerto, y de utilizar una vacuna de vector para bustearla. Son todas, en realidad tienen que pasarlos, seguramente va a haber estudios de investigación y se tiene que ver qué pasa. Seguramente no va a pasar nada malo, porque no tiene por qué pasar nada malo. Lo que sí no sé qué eficacia va a tener, ¿viste? Y en cuanto a la vacuna que te colocaste vos, esa es la que hay algunos estudios, sobre todo los españoles, que vieron que mientras más separada está las dosis, mayor eficacia tiene. ¿Viste? Los estudios de intercambiabilidad ya ahora están hablando, aparentemente, ya te digo, con las vacunas de virus muertos, que son la Sinopharm, la Sinovac, son las que aparentemente tendrían menos, que esas son las que yo dejaría para la gente más joven, ¿viste? Esas vacunas. Que bueno, que creo que de hecho es lo que se está haciendo. Bueno, gracias. No, de nada. Y Horacio, sí, viste, yo creo que es muy difícil, sobre todo porque cuando uno ve las políticas de vacunas, por ejemplo, los americanos, ellos tienen no me acuerdo cómo se llama, tienen como una asociación gubernamental que es la que puso grandes sumas de dinero para la producción de vacunas. Obviamente que con el objetivo de que, bueno, de reservarse la producción de vacunas para vacunar a su gente. Lo cual además es una ridiculez, porque si ustedes piensan lo que yo les digo,
digamos, la política de vacunación debería ser mundial, porque mientras ellos están vacunando a su gente en Brasil, que no vacunan a nadie, se están produciendo unas variantes que no sé, unas mutaciones que no sé, terrible. O sea, Brasil es un peligro para Sudamérica. Es la verdad, porque sinceramente, porque hay una falta de política, hay una producción imagínate, de virus ahí que no sé qué va a salir. Entonces, es ridículo que La además... concentración que hablaba esta gente es que de los 650 millones de vacunas que se han inoculado en el mundo, 300 los ha hecho Estados Unidos y China. Es decir, el 50% prácticamente de las vacunas están en ciudadanos chinos y estadounidenses, residentes. Es decir, hay una polarización muy grande de vacunas. Sí, y los chinos tienen una industria de vacunas que es impresionante. Yo creo que les ganan a los americanos. Tienen de todas las variantes de vacuna que se les ocurra. Tienen como la de Pfizer, vieron que es la de ARN, que son nuevas plataformas. Tienen variantes de vacunas de vectores, tienen vacunas de virus. Tienen lo que se les ocurra. Tienen una industria que llama poderosamente la atención. No sé si creo que más o menos eso contestaba las preguntas que me habían pasado. Sí, porque estas son las de reinfección que les contesté, que bueno. Ah, estas, las últimas, y después si quieren si existen secuelas permanentes, sí, bueno, ustedes lo deben ver mejor que nosotros en las imágenes. No sé si están haciendo muchas imágenes en post-COVID, pero calculo que los neumonólogos les deben estar mandando un montón de pacientes creo que en el hospital, creo que los chicos estaban haciendo algo y la consulta, los neumonólogos están aterrados de la cantidad de consultas de síndromes post-COVID que ven. Y fíjense, yo le saqué algunas cosas que encontré. Más de la mitad de los pacientes afectados por COVID tendrían astenia, fatiga, disnea, dolor torácico y tos residual, ¿no? Dolor de cabeza, alteraciones de la atención en la memoria, ¿sí? Los franceses habían publicado para septiembre más o menos que hasta un 30% de las personas tenían algún trastorno de la concentración y de la memoria en relación al post-COVID. Probablemente sea recuperable, ¿no? Bueno, me olvidé el título, pero después hay disturbios cardíacos crónicos, ¿no? Que no son ni por ahí la miocarditis que se produce en el cuadro agudo, sino crónicos, que tienen que ver con una disfunción autonómica, aparentemente, donde podrían estar hipotensos, hipertensos o taquicárdicos o bradicárdicos. El tema de la alteración del olfato, que ustedes habrán escuchado, hay personas que siguen con una disminución del olfato meses, ¿sí? Y hay otras que se recuperan rápidamente. Y bueno, no le puse nada a los cuadros pulmonares, pero claramente nosotros eso lo vemos. Hay personas que quedan con los pulmones con una fibrosis y una secuela terrible. Hemos tenido pacientes internados con una fibrosis pulmonar, de pacientes jóvenes incluso, o pacientes que por ahí cursaron una infección asintomática y que por ahí tienen algún factor de riesgo como obesidad y diabetes y que después tienen unas imágenes pulmonares. No sé ustedes si lo están viendo en los estudios, creo que sí. Con lo cual... Sí, se ven secuelas, pero muchas veces uno se pregunta si no venían ya con alguna predisposición o algún cuadro que no lo conocían. Sobre todo los cuadros que parecen más crónicos de fibrosis, etcétera, etcétera. Y después vemos las famosas manchitas como nubecitas en los dos pulmones, que son como pequeñas áreas en vidrio esmerilado, pero no siempre se correlacionan con la clínica, ¿no? Claro. Claro, pero bueno, nosotros hemos visto así, viste, por ahí gente que ya tenía algún daño previo, pero que quedó con un pulmón Claro. muy secuelado, muy secuelado. El que venía con un pulmón ya medio comprometido, la inflamación que sufre es muy grande. Sí, sí, sí.
Bueno, esas son la respuesta a las preguntas que ustedes me hicieron, pero bueno, quiero insistir en el tema de esto, que creo que muchos, digamos, muchos le han puesto mucho énfasis al tema de la vacuna como única forma de protección, y por ahí yo veo que hay mucha gente que, creo que eso es la causa por la cual también estamos teniendo muchos casos en los hospitales de gente que se infecta aún estando vacunados. Creo que el problema es la exposición, ¿no? Claramente, si hay mucha exposición viral, si el inóculo es muy alto, aunque porque no usamos estas medidas de prevención, la vacuna no nos va a servir. Entonces, usemos los barbijos, usemos ustedes piensen que hasta ahora veníamos, antes de la aparición de la vacuna, no nos había ido mal, al menos en salud, usando nada más que las normas de prevención. Sí, seguro. Entonces, claramente, esas son medidas eficaces, eso no hay discusión de eso, porque nosotros atendemos a los pacientes COVID con los barbijos y no nos contagiamos todo el tiempo, para nada. Entonces, las medidas eficaces, de probada eficacia son tapaboca, barbijo, distancia, alcohol, eso es eficaz. Ahora le agregamos la vacuna, pero la vacuna no es la panacea, claramente, ¿sí? Así que, digamos, yo creo que uno tiene que entender que lo viejo hasta ahora, que lo viejo del año pasado, es realmente muy eficaz. Sigamos apostándole a eso. La vacuna nos va a dar cierta tranquilidad y cierta seguridad, pero la ventilación, el barbijo, las máscaras, todo lo que usábamos, no fue muy bien en realidad, ¿no? Sí, en los lugares donde la gente se cuidó, los contagios vinieron de afuera, no vinieron. Y en general, inclusive dentro de esos lugares, no se volvieron a contagiar. Es decir, la gente se contagió con alguien de afuera, se lo aisló y no entró el virus en esas comunidades, por llamarlo de alguna forma. No, totalmente. ¿Se acuerdan que yo les contaba los casos si bien yo sigo todavía peleando con el hospital porque los pacientes, de los pacientes no nos contagiamos de nuestros colegas, la transmisión es horizontal y es porque nos relajamos en las medidas de prevención. Cuando nosotros usamos las medidas de prevención, con los pacientes no nos contagiamos. Y eso no lo digo yo, esto lo vimos todo el año pasado. Y lo que estamos viendo ahora, a mi ver, es mucha más gente contagiada en los hospitales, porque claramente yo creo que el tema de la vacuna les da una seguridad y entonces eso hace que se cuiden menos y evidentemente se están contagiando más. Sí. Todos los días tengo un montón de gente en los hospitales contagiadas incluso vacunados. Y hablando de los hospitales, como para ir terminando, ¿cómo es la situación hospitalaria hoy con respecto a las infecciones de COVID y todo lo que no es no COVID? Es decir, la ocupación de los hospitales, si tenemos que preocuparnos mucho. Sí, tenemos que preocuparnos mucho, la verdad que es catastrófica. Bueno, ustedes saben que el hospital municipal, la internación estaba saturada, cerró. Nosotros en el PENA estamos trabajando con las camas al límite. En los hospitales, bueno, yo estoy en el HAM, la verdad que también se está trabajando ahora para aumentar las camas de terapia. Y bueno, ahora tenemos algunas cosas que nos permiten que el giro camas antes teníamos los casos sospechosos, ahora realmente rápidamente los descartamos, entonces tenemos menos ocupación de camas por casos sospechosos y sí por COVID positivos, pero tenemos una tasa de ocupación permanente. Y lo que pasa que además, bueno, la otra realidad que tenemos es que también se empezó a operar más, bueno, obviamente, ¿no? Todo el mundo tiene que vivir y se empezó a tratar otras patologías, porque además los colegas tienen que trabajar y eso hace que los hospitales estén trabajando a full con camas no COVID, con cirugías, y bueno, y estamos así.
Probablemente la diferencia entre esta segunda etapa sea esa, ¿no? Que tenemos muchas internaciones de causa no COVID también. Accidentes de moto, accidentes de otras causas, cirugías, pacientes que se complican por las cirugías, lo de siempre más sumado a esta patología y lo que es peor, previendo que se viene el invierno, con las neumonías de siempre y con la patología de siempre, ¿no? Así que la verdad que está difícil, Horacio, re difícil. Más que en nuestra ciudad hay un desorden absoluto. Nadie tiene, para mí, nadie comanda nada, esto es un caos. Viste que se están todo el tiempo peleando entre los privados, los públicos, el público de un lado, el público del otro. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿No? Bueno, Laura, desde ya infinitamente agradecidos todos por el tiempo. otra cosa, perdón, tengo Sí, decime. la ivermectina. Sí, no, en algunos casos, No. ¿qué onda? No, la ivermectina no. No ha demostrado que tenga eficacia para nada. Hasta ahora no hay ninguna terapéutica que sirva demasiado, ¿viste? Porque incluso los anticuerpos monoclonales que nosotros no tenemos, Remdesivir, por ejemplo, que tienen los americanos, ¿viste? Que las últimas variantes también son resistentes, tampoco demostraron una eficacia muy contundente. Tampoco, por ejemplo, el suero hiperinmune demostró una eficacia. Yo creo que por ahí el hiperinmune tiene lugar en los casos más leves, no, en los casos más recientes. Pero ¿cómo identificar al paciente que, viste, y que además sale tanta plata? Porque es muy caro, el tratamiento sale 300.000 pesos. Entonces no es un tratamiento que uno pueda disponer habitualmente como para hacerle a todo el mundo. Es caro porque, bueno, es un proceso, viste, que se hace en caballos, un proceso caro, la fabricación del suero, pero bueno, no. Y lo único que sí ha demostrado efectividad, que yo lo uso mucho, son los corticoides. Yo uso muchísimo corticoides. Las personas que ves y todos usamos, viste, que tienen alguna cosa que habla que están más inflamados, o persistentes, que vos ves que está más inflamado, a ese corticoide. No, mira. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, espero que les haya sido útil. Y insisto en esta última diapo, ¿no? En el tema de la prevención, insisto en esto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, adiós, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias.